Bienvenidos a Elígete a ti. Yo soy Ale Trejo y miren quién nos acompaña hoy nuevamente desde Argentina, mi querida Colomba Nazca, fundadora de Pañuelos Amarillos en contra del abuso infantil. Mi querida Colomba, muchas gracias, bienvenida por tu espacio, ya te extrañábamos. No, gracias a ustedes por invitarme. Pues miren, justo es que Colomba anda de arriba para abajo, era lo que le digo, esta mujer tiene una agenda peor que de artista, pero gracias a ella se han hecho muchas cosas, se ve mucho el ruido defendiendo a muchas mamás y a muchos menores que han sufrido abuso sexual. Y justo ella dijo y levantó la mano, hay que hablar sobre todo de cómo ayudar a las mamás, a cómo rehabilitar a los niños que pasan por este tipo de situaciones. No es fácil, nadie sabe cómo hacerlo, yo me incluyo, porque a ver, no es lo mismo nada más violencia doméstica a abuso infantil. O sea, yo no sabría yo qué hacer, mi querida Colomba, y quisiera que nos platicaras cómo es todo esto, cómo le hacen ustedes en Pañuelos Amarillos para ayudar a estas mujeres que llegan con ustedes a pedir ayuda, porque es necesario sanar, independientemente de toda la parte legal y toda la denuncia y todo lo social que hay. Empieza a platicarnos, por favor, mi querida Colomba. Sí, bueno, mira, Ale, bueno, primero, en primer lugar, la mamá cuando llega está en un estado de emoción violenta, ha sufrido un shock, entonces durante un tiempo solo vamos a poder contener a la mamá. Claro. Y después de que la mamá avanza con el proceso judicial, que ya tiene una orden de restricción de acercamiento, o ya el proceso judicial, el abusador ha quedado imputado, recién es como que la mamá está tranquila, por lo menos está tranquila de que el proceso está encauzado. Una vez de que la mamá está tranquila y el proceso está encauzado, hay que empezar a trabajar con la mamá en una toma de conciencia, porque generalmente las mamás dicen, no, mi hijo no tiene nada. Pero alguna secuela tiene, no, la mayoría, para la mayoría de las mamás, los niños están bien. A pesar de que saben que sufrieron abuso. No se dan cuenta, no se dan cuenta, porque los síntomas del abuso sexual, primero, son no son continuos, por ahí son esporádicos. Puede ser las pesadillas, es uno de ellos. Entonces puede ser que la mamá diga, ah, pero siempre he tenido pesadillas, o no se da cuenta. La mamá, cuando empieza a conversar con nosotros, empieza a darse cuenta cuáles son los síntomas que tienen las víctimas de abuso sexual y que su hijito también los tiene. Por ejemplo, cuando las víctimas son mucho más grandecitas, ya adolescentes, yo les digo, ¿se bañan más de 2 horas? Sí, se bañan más de 2 horas. ¿Demoran mucho en el baño? Sí. Cortan papelitos, pican la comida, de todos del mismo tamaño, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Cortan la ropa, se cortan la piel. Entonces, la mamá, cosas que no están en los manuales o no están en los libros, las pesadillas, tiene las crisis, porque un niño que ha sido violentado sexualmente tiene un desorden emocional en toda su personalidad. Entonces, cuando yo empiezo a contar detalles que son cotidianos y que la mamá no los asocian al abuso, es como si las mamás comenzaran a despertar. Recién se dan cuenta que cosas que parecen una tontera, como picar el pan y dejar el pan picadito por toda la mesa, o dejar los papelitos picados en cuadraditos de todos del mismo tamaño, parecería que no es un sitio, y son secuelas del abuso sexual. El pánico, las fobias, el miedo, el no querer sociabilizar, el sentir vergüenza. Entonces, muchas veces dicen, es tímida, no habla. No. Esa es una secuela del abuso sexual infantil. Y así, esos detalles que muchas veces las mamás les atribuyen a características del niño o a características de la personalidad, empiezan a develarse a ellas como secuelas del abuso sexual. Son mucho más simples y mucho más visibles, pero como no tiene difusión estas secuelas, la mamá cuando llega acá recién comienza a darse cuenta.
Por supuesto que hay abusos sexuales en los niños que son mucho más graves y que digamos, y están mucho más afectados. Y los trastornos de conducta son mucho más evidentes. Y en esos casos, lo que hacemos es demostrarle y mostrarle a la mamá que los niños pueden sanar y darle ejemplos de cómo van sanando, o sea, que vean otros niños que ya han sanado. Eso es lo que le va dando la esperanza y le va dando el entendimiento que con trabajo ellos pueden sanar y pueden salir adelante. Secuelas siempre les queda a todos, las secuelas no se borran, no se desaparecen, pero lo que nosotros le enseñamos a la mamá es que ella tiene que ser una mamá alerta. ¿Por qué alerta? Porque la mamá es la que se tiene que dar cuenta cuando comienza la crisis. Y la crisis comienza con la primera pesadilla. Si nosotros lo dejamos, como que no le damos importancia, eso avanza, avanza y después es mucho más difícil sacarlo a cualquier niño. En cambio, la mamá que está preparada, que ha conversado con nosotros, que ha entendido de la situación, sabe que la crisis puede aparecer en cualquier momento. Muchas veces los niños, con un buen tratamiento psicológico, se rehabilitan, pero, por ejemplo, un paso de la primaria a la secundaria puede detonar una crisis. Claro, sí. O quizás un fracaso escolar, una prueba, quizás un maltrato verbal por parte de una maestra, o por parte de algún compañero, puede detonar una crisis con todos los efectos, o todas las secuelas del abuso sexual infantil. En cualquier momento se puede detonar. Entonces la mamá tiene que estar atenta. Cuando te refieres a detonar una crisis, ¿estamos hablando de un ataque de ansiedad o que se acuerden de todo lo que les pasó o nada más es, bueno, nada más, entre comillas, no sé, como un arrebato de enojo o de tristeza, o realmente se acuerdan de lo que sucedió? Más o menos, ¿cómo sería una crisis en los niños? La crisis empieza con la pesadilla, con la primera pesadilla. Por eso la mamá, yo les voy enseñando a las mamás que ellas tienen que preguntarle qué han soñado todos los días. No hay un día, si el chiquito dice no he soñado nada, bueno, vamos bien. Okay. Porque ellos se tienen que acostumbrar a contar, digamos. ¿Qué es lo que genera el abuso sexual en ese niño? Miedo. Claro. Ese miedo quizás durante el día lo ha podido manejar, pero cuando llega la noche ya no lo puede manejar. Hay víctimas de 50, 60, 70 años que siguen teniendo pesadillas. O sea, la sensación de ser atrapada o de ser agarrada o de ser violentada sexualmente por el abusador no se va. Entonces, cuando empieza la crisis, empieza el miedo. Y ese miedo sigue avanzando y puede terminar hasta en un suicidio. Claro. Entonces, no, digamos, la crisis puede ser detectada a tiempo, la mamá la detecta a tiempo, por eso le digo que tienen que ser alertas. Detectada a tiempo la crisis, puede pedir ayuda. Claro, puede intervenir la mamá en la crisis. Ahí va contigo luego a decirte, ya soñó tal cosa y demás. Crisis profunda. Ok. Ok, entonces va directo contigo así de, a ver, Colomba, ya tuvo su primer pesadilla, ya está haciendo esto. Luego también sé normalmente que se pueden orinar en la cama precisamente por ese miedo. Y es, a ver, Colomba, ayúdame, ¿qué hago? Ya me lo dijo, ya vi que al menos tiene pesadillas, a lo mejor el niño no se acuerda, pero ya tiene pesadillas, ya se orinó, no puede dormir solo. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo le dicen a la mamá que puede ayudar o que sigue? La mamá inmediatamente, por supuesto, de acuerdo al grado severo de la crisis o no, va a estar con una asistencia psicológica solamente o tendrá que buscar una psiquiatra infantil que lo asista al niño, porque digamos el niño no puede, o sea, hay niños que entran y salen de las crisis y cada vez que entran y salen es más fácil salir, o sea, para todas las víctimas. Entran en una crisis, salen de la crisis y van aprendiendo ese mecanismo de salida con el apoyo psicológico, pero no es suficiente el apoyo psicológico. La que tiene que ser la que lo saca de la crisis es la mamá, porque es la que puede detectar la crisis. Okay. Es como que las manías vuelven a aparecer, esta manía de cortar las cosas, muchos se cortan la piel, se cortan las piernas, digamos, es como esta necesidad de soltarse, de cortar algo,
que para ellos es invisible, de sacarse algo del cuerpo. Por eso también se bañan tanto o son maniáticos con lavarse las manos. Cosas que para otros, si no lo contamos y no lo decimos, no lo difundimos, la mamá no se da cuenta, lo toma como, o no le da la importancia que le tiene que dar, que está relacionado a la crisis, porque cuando el niño se empieza a rehabilitar, también va saliendo de la crisis. Y cada vez que entra en una crisis, la segunda vez que sale ya sale más fácil. Y la mamá cada vez puede detectar más fácilmente las crisis. Y las crisis se detonan por cualquier motivo, que no sabemos, digamos. Que pueden ser externos, ni siquiera tienen que ser internos. O por ejemplo, cuando empiezan a desarrollar su cuerpo, empieza la pubertad, que es una crisis para todo ser humano. Bueno, en el caso de ellos se agrava, porque es una toma de conciencia mayor de lo que han vivido. Claro. Entonces, la mamá siempre tiene que estar atenta, siempre atenta, atenta a los dibujos, atenta a las charlas, atenta a las tristezas, atenta a los llantos. Otra característica es que son hipersensibles, entonces ante cualquier cosa que uno les pide, tienen una reacción desmedida. Entonces la mamá también va a detectar que está comenzando una crisis quizás por reacciones que comienzan a tener o respuestas que comienzan a tener los niños. Entonces la mamá detecta, tiene que pedir ayuda psicológica inmediatamente, y nosotros lo que hacemos es el acompañamiento como para que ella pueda soportar todas estas situaciones, porque si no es muy difícil. Ahí en el flyer que habíamos puesto, que es esto de la resiliencia, que es el poder soportar una situación tan estresante, tan dolorosa, y el poder, como yo siempre les digo a mis víctimas, les digo, para ellas antes de hablar conmigo, había una palabra que no existía, que se llama sanación. Una vez que la tienen aprendida, saben que va a llegar. O sea que todo eso, la víctima lo que tiene la sensación con este secreto familiar tan pesado es que no hay puerta, no hay salida. Ya su vida está arruinada, está todo lastimado. Entonces cuando vos traes esa palabra, o sea, cuando la escuchan y cuando la incorporan y saben que pueden sanar, empieza otro camino diferente, porque empieza un camino de esperanza. Eso a mí me encanta porque siempre pensamos que, bueno, ya de por sí las dos palabras abuso infantil son fuertes, son fuertes. A ver, no cualquiera aguanta ver estos programas, me queda clarísimo. Hay que verlos porque, digo, no por nada, si en Argentina es un gran problema, en México, que somos el primer país líder en abuso infantil, señores, de verdad, yo creo que podrían darse unos minutos para ver este programa y ver que sacan un poquito de ahí, un poquito de conciencia, porque hay muchas personas, Colomba. Yo he conocido personas un poco más grandes que yo, mayores, que me dicen, es que yo fui abusado a los 4 años. También hombres, ¿no? Porque luego mucha gente piensa que nada es del papá a la niña. No, también son niños los que son violados. Y ya de mayores no saben cómo sanar o están buscando y luego también, pues es como una respuesta a todas sus preguntas, el por qué no logro tener una pareja estable, por qué no puedo entablar relaciones a largo plazo y que sean sanas. Pero si todo esto, como papás, nos amarramos bien los pantalones y decimos, desde ahorita voy a ayudar, porque justo dijiste 2 palabras clave, secreto familiar. Por favor, dejen el que dirán, dejen de hacer como que nada sucedió y nadie se va a enterar, entonces si nadie se entera, no pasó nada y el niño lo va a olvidar. No lo olvida. Y, No lo olvido. y luego se vuelven adultos con muchísimos problemas para entablar relaciones, no nada más de pareja, sino de autoridad. No se hallan, esa es la realidad. Y siempre hay una parte donde no te sientes conectado contigo. Yo he hablado mucho con ellos y es lo de las pesadillas, hasta la fecha lo siguen teniendo. Hasta la fecha, no hay persona que no haya conocido, que haya pasado por abuso infantil, que no me diga lo de las pesadillas o que haya tenido relaciones de pareja truncas y malas. Sí. Lo que pasa, ¿sabes qué, Ale? Que el niño que ha sido víctima de abuso, si no habla y si no se trata y no se rehabilita, no crece. Su emocionalidad está limitada, es chiquitito, entonces siempre está en ese lugar
de víctima y no puede crecer. Entonces, cuando el niño habla, o la víctima mayor habla, es porque está sanando, deja de esconder lo que le ha sucedido, se hace cargo de lo que le ha pasado y rompe el secreto familiar. Es que esto de los secretos familiares, y luego, yo no sé, pero te das cuenta que no eres la única de tu familia o el único de tu familia que ha pasado por eso. Entonces es como de, si ya sabían y si ya vieron en otra pareja, en otra familia hermana, este comportamiento, ¿por qué no hicieron nada? Acá en México hay ahorita un caso que yo no sé qué tan verídico sea, mi querida Colomba, por eso no lo he tocado, pero es de un par de actores que se llaman Héctor Parra y Ginny Hoffman, tienen 2 hijas y una de las hijas dice que el papá la abusó. Pero para no hacerte el cuento largo, mi reina, hay muchas pruebas que dicen que no es cierto, que más bien la mamá es la que está manipulando a la niña, etcétera. Y luego salió una sobrina, ya sabes, la que nunca habla ni nada, y salió una sobrina diciendo que en la misma familia los tíos habían abusado también de ella. La misma familia. Entonces, el hermano del hermano, todos han abusado en algún momento de sus hijas, supuestamente. Entonces, que no hay que encubrir esas cosas, que qué pasa, por qué no los están hablando, que utilizan a los medios muy a su conveniencia, pero que no están diciendo la verdad y que no todas están sanando. Y dices, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Lo que pasa es que es muy difícil exponer todo. Claro. Por ahí las víctimas no recuerdan todo y no pueden expresar todo. Pero con un buen tratamiento, con una buena psicóloga, van recordando y recuerdan todo. O sea, cuando llegan a los 25, 33 años, recuerdan absolutamente todo. O sea, cuando pasa la adolescencia, cuando crecen, cuando se hacen grandes, recuerdan todo. Esa es la realidad. Vienen todos los recuerdos. Algunas personas, pero no quieren rehabilitarse, quizás por eso no recuerdan, o sea, no buscan la asistencia médica o psicológica adecuada. En cuanto al SAP, que eso de que la mamá la manipula, bueno, ya sabemos que nosotros pertenecemos a un movimiento mundial de lucha contra el SAP, y que el SAP lo utilizan todos los pedófilos para decir que la mamá o el niño sufre trastornos mentales y por eso inventa estas cosas. Y la verdad es que ningún niño puede inventar situaciones sexuales. Si las dice es porque las aprendió, o sea, las vivió. Claro. No las puede inventar, o una mamá ponerle recuerdos que no existen, tampoco es posible. O sea que lo que los niños cuentan hay que creerle, y lo que el niño dice es verdad. Para eso están los especialistas y están las cámaras GESEL, pero bueno, muchas víctimas que son mayores de edad, que la única prueba es su testimonio, deben creerle. Ya ven, digo, aquí, en ese caso en específico han hecho como 3 estudios, no se les llama estudios, bueno, sí, los psicológicos, peritos, y han marcado que no sufre abuso, fíjate. Entonces ahí es donde empiezan una serie y cuestiones raras, porque como bien dices tú, a ver, un niño tiene muchas cosas en la cabeza, está descubriendo el mundo. Y aunque seas adolescente y escuches de que tus amigas ya tuvieron su primera vez y el sexo y demás, pensar en un abuso sexual, o sea, no cabe. Es más, yo ni me acuerdo si esas palabras las escuché cuando tenía 16, 18 años, la verdad. Entonces es donde no puede haber un niño dañado de esa manera que haga esas declaraciones y menos. Que las pericias psicológicas pueden ser los peritos pagados por el padre. No quiere decir que porque haya pericia psicológica que digan que no es real, puede ser un perito pagado de parte y siempre va a encontrar en la víctima una palabra, un gesto porque es de parte, porque es del imputado, es un perito del imputado. Entonces quizás hayan dado a difusión cosas que deberían estar dentro de lo que es el secreto de sumario. Oye, y digo, dejando a un ladito este caso, que luego te lo voy a mandar para que lo veas. Digo, no sé a qué hora, porque nunca tienes tiempo, mi querida Coloma. De verdad, sí
creen que ya conocieron a alguien que esté metidísima en este caso, no conocen a Colomba. O sea, Colomba está no en un caso. Yo he visto en una semana que hablas de 7, 8, es impresionante la cantidad de abusos que hay en niños. Puede ser, mi querida Colomba, como hace rato decías, que bloquees todo eso y que de etapa adulta tengas esas manifestaciones de cortar todo chiquito, de cortarte, no sé, puede ser eso y que no te acuerdes ni por qué es. Sí, sí es así. O sea, lo que pasa es que el bloqueo se produce, es tremendo porque es la única forma de sobrevivir, pero Claro. también las lealtades. Quizás nunca denunciarías a un hermano. Entonces, cuando llegas a los 33 años y ves todas las secuelas que tenés y te das cuenta realmente el daño que has sufrido toda tu vida y sentís eso justamente, la angustia, la desesperación, qué es lo que me pasa, los sueños recurrentes, la pesadilla siempre es la misma. Y ahí empezás a darte cuenta que eso que vos sentías tiene un porqué. Y apenas comenzás el tratamiento psicológico, es como que eso sale. Porque, o sea, es un momento en donde tu mente busca encontrar qué es lo que te está molestando, por qué actúas así, de esa forma, de dónde vienen las angustias, las persecuciones. Vos tenés que tener en cuenta que un niño que ha sufrido abuso sexual deja de producir, o sea, dicen como que es el día del abuso, hay una fuga de la felicidad y hay dos hormonas que empieza a producir el cerebro, que son la de la huida y la fuga. Entonces, vos cuando te hacen un test psicológico, sale el estrés postraumático. Y el niño, en su relato, muchas veces cuenta esto, que se hace la pi, que tiene parálisis de la noche, o sea, esos sueños donde se duerme y no puede despertarse, parálisis del sueño se llama, y otras tantas secuelas, otras tantas fobias o secuelas. Lo que pasa es que muchas veces cuando se hace la denuncia de abuso todavía no han aparecido todas las secuelas, porque, digamos, cuando yo les voy contando a las mamás cuáles pueden ser las secuelas, las mamás van detectando cuáles son las secuelas que tiene su hijo. Pero muchas veces, quizás vos tenés que tener en cuenta que muchas veces las pericias psicológicas duran 3 días, que son de 45 minutos, o algunas veces son 2 días de 45 minutos. Entonces, no es tan fácil, o sea, el profesional, digamos, dentro de lo que es el Poder Judicial, en cualquier parte del mundo, no ha hecho un trabajo adecuado, o el niño no ha estado predispuesto a hablar, porque muchas veces no quieren hablar, no quieren entrar solo, no la conocen a la psicóloga, no le toman confianza, no se pueden expresar, y bueno, ahí es como se produce esto que quizás la culpan a esta pobre niña de que no tiene las secuelas, o quizás el que dice eso es el perito del padre, del imputado. Entonces ahí y juegan con eso, pero no quiere decir, esto de creerle al niño, y que la voz del niño, o de la voz de la víctima, no solamente del niño, la voz de las mujeres, porque muchas veces cuentan situaciones de violencia sexual que son tremendas, y no les creen. Sí. Y algunas veces las mamás denuncian, y a las mamás no les creen. Tenemos el caso de Ana y Olivia, de España, las niñas del Tenerife, que la mamá denunció. La mamá denunció. ¿Cuántas mamás denunciaron y los niños hoy no tienen vida? Entonces, esto de no creerle a la mujer, de no creerle al niño, es algo que es propio digamos, de la defensa de los imputados, y que vos sabés que Richard Gardner, que era pedófilo, es el que ha establecido muchos códigos, muchos artículos, que hay muchas legislaciones que lo aplican, y yo sé que la mexicana lo aplica más todavía, y entonces con eso no le creen a la mamá, no le creen al niño, no se hacen las pericias adecuadas, no les creen a las mujeres que sufren violencia, no creen cuando la mujer denuncia violencia del progenitor hacia el niño, porque es muy difícil probarla, muchas veces es muy difícil probarla. No es que le hacen un test, porque el test, no es que siempre, el abuso sexual no sale en un test. Lo que sale en el test son las secuelas que pueden tener. Y que no quiere decir que con un buen tratamiento psicológico no se hayan sanado.
Oye, una pregunta que puede parecer medio, bueno, no puede parecer medio tonta, pues si yo no sé, pues cómo voy a saber, obviamente, y dentro de los que nos ven seguramente muchos no saben. Cuando ha pasado algo así, como mamá que sabes que en cualquier momento va a detonar alguna crisis o ya ha tenido sus crisis, ¿qué recomiendas tú? Hablarlo, por ejemplo, con los directivos de las escuelas, porque pues ahí como mamá no estás, ¿no? Y el niño está 8 horas, 10 ahí y puede tener crisis y es muy posible que las maestras, los directores y demás no sepan cómo atender esto. ¿Cómo recomiendas tú ahí esa interacción, por ejemplo, con la escuela? Lo primero que les enseño a la mamá es el orden, el orden. El orden, si los niños, si logramos que los niños se relajen con un buen baño o, o haciendo una actividad física de descarga y que puedan llegar cansados a la noche, logramos que duerman. Entonces, ordenarlo todo el día, en las comidas, ordenarlo en la hora del baño, que el baño sea relajante, que le pongan perfume, esencias aromáticas, para que se produzca la relajación. Entonces la mamá va a ir lo que va a ir haciendo la mamá es ordenando la parte emocional. En ese momento la mamá bajará un poco las exigencias escolares y tiene que acercarse a la escuela y pedir la asistencia de un psicopedagogo y comentar lo que le está pasando, porque si no, hay muchos chiquitos, a los chiquitos que han sido víctimas de abuso sexual, tienen problemas, digamos, su memoria está como bloqueada y tienen problemas para recordar. Entonces pasan como niños que no prestan atención o que no tienen interés, pero en realidad es que no pueden registrar, su mente está en blanco y no pueden hacer ese esfuerzo. No quiere decir, por ejemplo, yo les cuento esto a la mamá, que a los 12, 13 años ellos van a tener su memoria intacta, porque ya logran, digamos, cuando son más grandecitos, logran como congelar eso, la parte emocional queda como... Ellos, la parte emocional ya la controlan a los 13, 14 años. Logran controlarla, entonces la parte racional es como se desarrolla mucho más. La mayoría son buenos alumnos, la mayoría, yo de todos los casos que vienen y me cuentan que han sido víctimas de abuso, son excelentes alumnos, estudian muchísimo, porque lo que más les cuesta es la parte social, es el relacionarte con el otro. Entonces les gusta estudiar y la mayoría estudian muchísimo y son excelentes alumnos. La parte social y la parte afectiva es lo que está dañado. Entonces el trabajo es un trabajo psicológico de mucho tiempo y lo que tratamos es de que la mamá tome conciencia, porque muchas veces, no, ella es buena alumna, sí, ella le va a ir bien, la quieren todos. Sí. Eso no quiere decir que ella haya resuelto su conflicto social y afectivo. Claro, y a ver, de todas formas, como niño, a lo mejor recibiste atención psicológica y te fue de mucha utilidad. No duden que en algún momento más adelante, ya de adultos, tengan esa necesidad de regresar un ratito a terapia para ver cómo están. Finalmente, bueno, somos seres humanos, vamos cambiando en diferentes etapas. Entonces, esa parte emocional también tiene que ir cambiando de acuerdo a responsabilidades, relaciones, etcétera. Es válido, no es nada raro ni nada, al contrario, yo creo que es de valientes y honestos y sobre todo el tener la humildad de decir, necesito ayuda porque pues nadie sabe manejar este tipo de situaciones, esa es la realidad hasta que pasas por ellas, ¿no? Y también, si conocen a alguien que ha sufrido un abuso de este calibre, no es lo mismo y no lo traten como un niño normal. De verdad, cuiden mucho sus palabras, su manera de dirigirse, de tocar, de mostrarle amor, afecto. Y si no saben, pregúntenle a la mamá. Y si la mamá tampoco sabe, busquen ayuda. Que pida ayuda. Claro, claro, nadie está obligado a saberlo. Sin embargo, si yo es alguien que yo estimo y que yo veo más o menos seguido y demás, y no quiero lastimarlo porque a lo mejor no hago nada con la intención de hacerlo, pero yo no sé cómo va a recibir ese afecto, ese lazo emocional el niño o la mamá, me informo. Así de fácil, no me cuesta nada, de verdad. Entonces, es muy parecido a los casos, bueno, los chiquitos que tienen autismo, todo. Nosotros tenemos que ser como sociedad inclusivos.
Entonces, con la víctima de abuso sexual, también es bueno saber lo que le ha pasado, lo que ha vivido, e incluirlo. Esa palabra me encanta, porque sí, muchas veces nos quedamos en el que sufre alguna discapacidad. No, a ver, todos tenemos alguna discapacidad en diferente nivel en cuestión emocional. Punto. O alguna neurosis, sí. Sí, No sé si sí, discapacidad, sí. alguna neurosis o algo que nos cuesta un poquito más. Claro, pero es cuestión de querer tener y cultivar esa empatía para con el otro. No nos cuesta nada y le vamos a ayudar muchísimo. También es de educación, ¿no? La educación tiene que ser inclusiva. Así debe de ser. Pues mi querida Colomba, se nos terminó el tiempo, ya nos aventamos más de lo de siempre. Ay, es que siempre se nos va el tiempo, pero me encanta porque creo que diste una información invaluable que a mucha gente le va a servir. Por favor, dime tus redes para que la gente tenga toda la confianza de buscarte. Esta mujer contesta, ¿eh? O sea, no crean que pone a delegar a alguien ni nada. Está en todo, en todo. Por favor, No, ¿dónde te gusta? Tenemos 18 páginas en el país, que es de los pañuelos amarillos, y aparte tenemos 3 o 4 alternativas con gente que forma parte de la organización, pero que han decidido tener sus propias páginas con nombres propios. Entonces, por provincia hay 3 o 4 mamás que pueden colaborar, además de las páginas de los pañuelos, y nos buscan como Pañuelos Amarillos en Facebook, en Instagram, en Twitter. No hay ningún problema. O piden el teléfono, le piden a Ale el teléfono y yo las voy a atender. Por favor, escríbanos. Y si necesitan algún otro tipo de información o quieren que toquemos otro tema, escríbanos aquí en los comentarios y con muchísimo gusto los leemos y vemos qué podemos hacer para que ustedes también sientan que tienen toda la información necesaria para este tipo de temas, para tratarlos de la manera más amable y amorosa posible. Mi querida Colomba, muchas, muchas gracias. Este es tu espacio siempre. Gracias por la disponibilidad. Te agradezco enormemente. No, gracias a ustedes, porque bueno, hablar de abuso es difícil y darnos este espacio es muchísimo para nosotros. No, pues aquí yo feliz. Tú ya sabes que alzas la mano y este es tu canal, mi reina. Gracias. Bueno, pues denle clic a la campanita en suscribir. Coméntenos, compartan esta información, por favor, compartan. Uno nunca sabe a quién le podemos cambiar la vida con un poquito de información. Cuídense mucho, los veo el próximo lunes. Les mando besos y gracias.